De contar con Pablo Robles Álvarez. Pablo, bienvenido a un nuevo webinar de Fundesen. Un placer volver a estar contigo, que ya eres un colaborador, profesor y alumni de la escuela. Pero antes de presentaros a Pablo, contaros un poco cómo va a funcionar el webinar. La ponencia, el taller, tendrá una duración de 45 minutos. Durante el taller podéis ir lanzando preguntas, las dudas que tengáis, a través del chat. Y lo que vamos a hacer es que una vez que finalice Pablo su exposición, procederemos a leerlas. De forma que él nos irá, terminaremos 3/4 de la ponencia, en el último cuarto de hora atenderemos todas vuestras consultas. Bueno, Pablo, como decía, bienvenido. Estás en tu casa, estás en Fundesen, aunque sea online. Pablo es fiscalista. Él actualmente es fiscalista dentro del despacho en Larrauri Amartí Abogados. Además, estudió en Fundesen el máster de asesoría fiscal y desde entonces, aunque ya tenía inquietudes antes, se dedica al procedimiento tributario, a la planificación fiscal y a la consolidación fiscal especialmente. Es colaborador habitual en diarios como Expansión y Legal Today y en revistas especializadas como Quincena Fiscal. Pues nada, Pablo, bienvenido de nuevo y te dejo el micro y la cámara. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Lo primero, dar las gracias a Fundesen. Yo aquí, bien sea virtualmente o presencialmente, siempre me siento como en casa, lo sabéis, y es para mí un honor tremendo el triplete que acabas de comentar de alumno, profesor y colaborador. Para mí es un orgullo increíble. Entonces, muchísimas gracias por ofrecerme esta oportunidad. Y bueno, gracias también a los asistentes que en fechas próximas a la Navidad pues tienen a bien de estar con nosotros para eso Intrastat. Os pongo ya la presentación que imagino que ya estáis viendo. Entonces, bueno, vamos a tratar, o el webinar se va a dividir en 3 bloques. Como ha dicho Isabel, las preguntas, porfa, las vais poniendo por el chat. Y luego, después de este webinar, después de que acabe, digamos, la presentación, mañana recibiréis un correo con tanto la grabación del webinar como un montón de material, ¿vale? Las plantillas que vamos a utilizar ahora las tendréis mañana. También tendréis una recopilación del Informa, de las preguntas frecuentes de Hacienda, machacado por mí, es decir, subrayado y trabajado, porque han cambiado a partir de 2022 con esta nueva forma de presentación del flujo de expediciones, normativa, de todo, ¿vale? Entonces, ahí vais a encontrar todo el material de apoyo por si tenéis alguna duda, o bien me escribís a mí o podéis buscar en el material ese. La charla, como decíamos, van a ser 3 bloques. Primer bloque, vamos a repasar el régimen general de Intrastat. Vamos a ver los cambios que se van a producir a partir de 2022 y luego vamos a ver algunos regímenes tributarios, sobre todo de IVA, y cómo se conjugan con el tema de Intrastat. Eso va a ser unos 20-25 minutos. Posteriormente utilizaremos la plantilla Excel para facilitarnos la vida y que nunca nadie jamás vuelva a presentar el Intrastat a mano. Y por último haremos un turno de preguntas en el que, en la medida de mis humildes capacidades, pues os intentaré contestar a todos o a aquellos a los que dé tiempo. Y las que no, pues luego dejaré el mail y por ahí, por supuesto, me podéis localizar. Lo primero, el Intrastat, hay gente que lo confunde con el 349. Se piensa que por ser un modelo intracomunitario guarda alguna relación o que es lo mismo incluso. Entonces, a mí me gusta siempre empezar diferenciando el 349 del Intrastat. El 349, como sabéis, es un modelo tributario en el que se declaran operaciones intracomunitarias, a efectos de IVA, que son principalmente entrega y adquisición de bienes intracomunitaria, o sea, entrega intracomunitaria de bienes o adquisición intracomunitaria de bienes, y entrega, o mejor dicho, prestación y adquisición de servicios intracomunitarios. El 349 lo tengo que declarar siempre desde el primer euro. Aunque yo haga operaciones intracomunitarias por 10 euros, el modelo 349 siempre lo voy a tener que presentar. Y se presenta trimestral a no ser que lo tenga que presentar mensual. Entonces, una imagen que yo creo que se os va a quedar en la mente. El modelo 349.
las declaraciones 111, 115, 123, etcétera, es decir, los modelos periódicos y la declaración de Intrastat discurren por tres sendas completamente separadas. El 349 tiene sus propios límites que dicen cuándo lo tengo que presentar, trimestral o mensual. Concretamente es cuando ni en el periodo actual, ni en el trimestre actual, ni en los 4 anteriores haya tenido entregas de bienes o prestaciones de servicio por importe superior a 50.000 euros. Si eso pasa, lo presento trimestral. Si supero, lo presento mensual. 111, 115 y 123 son modelos que se presentan normalmente trimestrales, salvo que seamos gran empresa a efectos de IVA, que sabéis que pasa cuando supero los 6 millones de volumen de operaciones. En ese caso, tengo que presentarlo mensual. Y el Intrastat siempre se declara mensualmente. El 349, ¿cuándo se declara? Pues normalmente del 1 al 20 al periodo posterior que estemos declarando. Por ejemplo, el 349 de enero lo presentaré hasta el 20 de febrero. El 349 del primer trimestre hasta el 20 de abril. Pero aquí hay dos excepciones a este principio general. Y ocurre, primero, con el mes de diciembre o el cuarto trimestre, que se presenta hasta el 30 de enero. Es decir, normalmente se presentaría el 20, ¿no? Pues para enero se dilata el plazo hasta el 30. Y el 349 mensual de julio lo puedo presentar hasta el 20 de septiembre. El 349 es un modelo tributario regulado por normativa fiscal, que es básicamente directiva de IVA y normativa interna fiscal. Y una cosa muy importante, el consignar la operación de entrega intracomunitaria de bienes o la operación asimilada a esta, en el 349 es requisito imprescindible y necesario para dejar exenta la entrega intracomunitaria. Si no lo pongo en el 349, en la operación de entrega debería repercutir IVA. Entonces, esto es muy importante. Esto es el 349 y en contraposición el Intrastat. En el Intrastat solo se declaran flujos de mercancías, movimientos físicos, tanto de expedición, es decir, que la mercancía va de territorio español a un territorio intracomunitario, como de introducción, esto es, que la mercancía entra de territorio intracomunitario hacia España. ¿Se declara siempre Intrastat? Pues no, únicamente cuando el flujo sea significativo. Y ahora volveremos sobre este aspecto. ¿Cuándo se declara Intrastat? Es decir, ¿en qué periodos? Pues hemos dicho mensual, pero siempre se declara del 1 al 12 del mes siguiente que estemos presentando. Por ejemplo, el de diciembre lo tengo que presentar el 12 de enero y el de julio el 12 de agosto. ¿Y qué puede conllevar esto? Bueno, pues aquí lo tenéis un poco puesto de forma graciosa, que es que el 349, el de julio, en agosto no lo tengo que presentar porque me alargan el plazo hasta el 20 de septiembre. Pero el Intrastat de julio sí lo tengo que presentar hasta el 12 de agosto. Por tanto, que no nos pase, que nos pensemos que en agosto no hay que presentar declaraciones informativas porque el Intrastat sí o sí ha de presentarse el 12 de agosto, el de julio. A esto se merece quizá una crítica porque, bueno, si al final de lo que se trata es que en agosto no presentemos modelos informativos, ¿qué sentido tiene que el 349 se aplace el periodo de declaración hasta el 20 de septiembre y en el Intrastat no ocurra lo mismo? Esto es una crítica que se le puede hacer al Intrastat, pero aún así, 12 de agosto deberemos presentarlo. El Intrastat es un modelo estadístico. De hecho, no es un modelo fiscal. Está regulado en normativa específica de carácter estadístico. Y, aunque a partir de 2022 haya que poner el NIF-IVA del adquirente cuando declaro el flujo de expedición, esto no es un requisito necesario para dejar la operación de entrega intracomunitaria de bienes exenta a efectos de IVA. Una cosa importante y por qué tiene sentido este webinar para gente que es fiscalista, pues porque la relación entre el 349 y el Intrastat es la siguiente. Si yo le estoy presentando a un cliente el 349 y veo que su intercambio intracomunitario de mercancías aumenta mucho, tengo que plantearme o se me tiene que encender aquí la bombilla, como veis aquí a este hombre, y decir, ojo, que si esta persona o este cliente ha superado o ha incrementado mucho el flujo intracomunitario de mercancías, a ver si tuviese obligación de presentar también Intrastat, ¿vale? No nos puede pasar que estemos en un departamento de administración de una empresa o estemos asesorando una empresa, llevemos el 349 y no tengamos esta bombilla de cuidado con el Intrastat. En resumen, y comparando los dos modelos, ahí los tenéis. 349,
se declaran devengos a efectos de IVA, principalmente entrega y adquisición de bienes y prestación y adquisición de servicios intracomunitarios. Intrastat, no se declaran devengos de IVA, me da igual el IVA. Lo que se declaran son movimientos físicos de mercancías que van desde el territorio estadístico español hasta el territorio estadístico europeo. Y repito otra vez, con independencia del tratamiento a efectos de IVA, ¿vale? Intrastat se declara movimiento físico de mercancías. Y solo de mercancías. En Intrastat, como sabéis, los servicios no se declaran, evidentemente. Hemos dicho que el Intrastat tiene su propia normativa. ¿Esto qué quiere decir? Que no se tienen que declarar movimientos entre el TAI, que sabéis que es el territorio de aplicación del impuesto a efectos de IVA, y el resto de territorios intracomunitarios. No se tiene que declarar eso. Se tiene que declarar el flujo de mercancías de este territorio estadístico español hasta territorio estadístico de la Unión Europea o viceversa. Esto en principio no tiene tampoco demasiadas consecuencias prácticas. Ahí podéis ver qué se entiende por territorio estadístico español, lo vamos a pasar. Pero una cosa importante es que si en algún momento tenéis una duda sobre si una mercancía, el territorio al que lo enviáis, tiene que declararse en Intrastat o no, no tenéis que mirar la normativa de IVA para ver si ese territorio está incluido en el ámbito de aplicación. Tenéis que mirar el código aduanero comunitario. Y si ese territorio se le aplica, entonces sí deberé declarar la operación con ese territorio. A efectos prácticos va a ser más o menos equivalente, ¿vale? Pero es un matiz importante en algunos casos que bueno, ahí lo tenéis para poder mirarlo. Tema de Reino Unido. Bueno, en Reino Unido sabéis que ya no es parte de la Unión Europea, pero sin embargo, Irlanda del Norte, el territorio, que sabéis que Irlanda del Norte, que es, bueno, os voy a dibujar Irlanda del Norte en un mapa, ¿vale? Pero bueno, para que me entendáis aún más. Este no se ve mucho. Voy a ponerlo en blanco. Vale. Irlanda del Norte, que es ese territorio, también es territorio intracomunitario, tanto a efectos de IVA como a efectos de Intrastat. Y, por tanto, pues todo lo que vaya a la isla de la izquierda, es decir, Irlanda más Irlanda del Norte, deberé declararlo en Intrastat. Entonces, para separarlo del resto del Reino Unido, se le ha otorgado a Irlanda del Norte un código diferente, el código XI. ¿Vale? Y al resto del Reino Unido, como país tercero, se le ha asignado el código XU. Tema de obligación de declarar Intrastat. Cuando decimos declaración Intrastat, estamos hablando de forma impropia. No existe una declaración de Intrastat. Lo que existen son dos flujos. El flujo de expedición, cuando salen las mercancías, y el flujo de introducción, cuando entran las mercancías. Cada flujo funciona de forma completamente separada y teniendo que aplicar sus propios límites. Es decir, es perfectamente posible que yo tenga la obligación de presentar flujo de expedición y no tenga que presentar flujo de introducción, o viceversa, o que tenga que presentar los dos o que no tenga que presentar ninguno. Pero tengo que ir flujo a flujo viendo si para ese tengo obligación o no. ¿Y cuándo hay obligación de declarar? Pues cuando se dan dos circunstancias. La primera, cuando en el año anterior se hayan superado los 400.000 euros, ¿vale? Si el año anterior superó 400.000 euros de dicho flujo, en el año actual, pues tengo que presentar. O la segunda alternativa es cuando durante el año se alcancen los 400.000 euros. Entonces, esto con un ejemplo se ve perfectamente. Imaginemos que en 2021 he tenido introducciones por importe de 450.000 euros. Bueno, pues en ese caso, como en 2021 ya he superado el importe de 400.000, sé que en 2022 sí o sí voy a tener que presentar Intrastat durante todo el año. Oye, ¿y qué pasa si durante un año no tengo ninguna introducción? O sea, perdón, durante un mes no tengo ninguna introducción, por ejemplo, en abril. Bueno, pues que como ese mes estoy obligado a presentar Intrastat, tengo que presentar una declaración a cero, ¿vale? Es como una declaración en blanco, como un modelo, imaginaos, un 111 a cero, pues algo parecido, únicamente es que ponemos declaración sin operaciones y ya está. El segundo caso que nos obliga a declarar. Imaginemos que en 2021 yo he tenido unas expediciones por importe de 350.000 euros. Bueno, pues cuando empiezo 2022, empiezo enero y yo no tengo obligación de presentar Intrastat. Pero si durante ese año alcanzo los 400.000 euros en expediciones, entonces paso a tener información de declarar. Entonces, lo importante es retener que no es que haya que declarar las operaciones que superen los 400.000 euros en el año. No funciona así. Tengo que ver en qué mes se superan los 400.000 euros y ese mes declararlo entero y a partir de ese mes ir declarando todos los meses del año.
Cuestión de valor estadístico. Esto mucha gente se lía, pero es más una cuestión de dificultad a efectos prácticos o de poca practicidad que una cuestión de entendimiento teórico. El entendimiento es muy fácil. El valor estadístico es el valor de la mercancía más los gastos accesorios hasta la frontera. Por tanto, con un ejemplo lo veis clarísimo. Si yo envío una mercancía de Madrid a París, declaro un flujo de expedición y entre Madrid y París hay 1000 kilómetros y entre Madrid y la frontera española hay 400 kilómetros, pues sé que un 40% de los gastos de seguro y transporte los tengo que meter en el valor estadístico. Si imaginaos que el transporte me cuesta 2.000 euros, en ese caso el 40% de 2.000, 800 euros, tengo que añadírselo al valor de la mercancía y eso será lo que consigne en la casilla de valor estadístico. Con introducciones pasa un poco igual, lo único es que en este caso el valor que hay que incluir es el que transcurre por territorio europeo, porque claro, como el valor a incluir es el que es hasta frontera, pues el hasta frontera en este caso es el de territorio europeo. Tema de unidades suplementarias. Esto es un campo adicional que se tiene que informar únicamente si en el archivo Excel de nomenclatura combinada me aparece en la columna de Supplementary Units una unidad. Si me aparece, tengo la obligación de rellenar este campo. Si no me aparece, pues no. Fijaos en este caso que si yo envío palomas, por ejemplo, pues tengo que indicar cuántas estoy enviando. Si yo envío abejas, pues no. Igual, entre otras cosas, porque es muy difícil contar las abejas, por no decir imposible, o que no merezca la pena. Bueno, aquí tenéis las equivalencias entre unidades y lo que significan. Pues si alguna vez en el Excel de nomenclatura combinada os sale una unidad que decís, oye, yo esto no sé qué significa. Bueno, pues aquí tenéis las equivalencias. Y ahora ya vamos a ver qué datos adicionales se han de incluir en 2022. Y son dos datos y son únicamente para el flujo de expediciones. Es decir, el flujo de introducción se sigue presentando igual que ahora, o sea, como hasta ahora, ¿vale? Pero en el flujo de expedición tengo que añadir o rellenar dos campos de forma obligatoria que hasta ahora no tenía la obligación de incluir. Primer campo, el país de origen de la mercancía y segundo campo, el NIFIBA del adquirente de la mercancía. Esto yo ahora voy a contar por qué yo creo que se pide el incluir estos dos campos. Esto no es una cosa que esté en ninguna exposición de motivos de ninguna ley que yo sepa, pero es una conclusión que saco yo de la lectura de la normativa del Intrastat. ¿Qué se puede estar buscando con la inclusión como campo obligatorio del país de origen de la mercancía? Bueno, vosotros sabéis que la Comunidad Europea tiene un acuerdo con ciertos países, por ejemplo, el país de Túnez, sobre el origen preferencial de la mercancía, ¿vale? El origen preferencial de la mercancía, de lo que se trata es de que una mercancía que yo envíe a Túnez, pues tenga unos menores aranceles o incluso sea libre de aranceles. Pero para que ese origen de la mercancía sea preferencial, se exige como requisito que la mercancía se haya fabricado en territorio comunitario, ¿vale? Entonces, a mí la normativa de Intrastat me hace pensar que esta inclusión de este campo puede utilizarse para controlar la correcta aplicación de este origen preferencial. Y os doy dos datos de por qué pienso que esto es así. El primer dato, porque esta inclusión de este nuevo campo se rige por un reglamento europeo, por tanto va a aplicar a todos los países, ¿vale? O mejor dicho, todas las empresas de todos los países tendrán que incluirlo en sus declaraciones de Intrastat, por lo menos para el flujo de expediciones. Y el segundo motivo que a mí me hace pensar que esto puede utilizarse para un control del origen preferencial es que ¿qué se entiende por país de origen de la mercancía? Se define conforme a la normativa sobre origen no preferencial. Es decir, lo que te está diciendo la normativa es, oye, estoy buscando por si acaso el país de origen fuera no preferencial, ¿vale? Eso es un poco lo que te está diciendo la normativa a la hora de regular el Intrastat. Entonces, mirad en un ejemplo que fácil se ve. Imaginad que en España, que yo, español, envío una mercancía a Túnez y yo lo declaro como régimen preferencial. Pero a su vez, esa mercancía se la he adquirido a un francés. Bueno, pues el francés va a declarar, primero, el código de la mercancía que me ha enviado a mí España. Va a declarar mi NIFIBA, por tanto, estoy completamente identificado y van a saber que yo le he comprado la mercancía al francés.
Y en tercer lugar, el francés va a identificar el país de origen de la mercancía. Entonces, si el francés coge y dice, oye, que lo he comprado en China, claro, en el supuesto en la venta que le hago yo español al tunecino no va con régimen preferencial, por tanto lo he aplicado mal. Pero si el francés declara que la mercancía se le ha comprado a su vez a un alemán, porque el país de origen es Alemania, y el alemán a su vez declara que el país de origen es Alemania, por tanto se ha fabricado allí, en ese caso sí que estoy aplicando correctamente el régimen preferencial. Por tanto, bueno, el Intrastat, que siempre ha cumplido una función estadística, ahora creo yo, opinión personal totalmente, puede empezar a cumplir una función de control de la correcta aplicación del origen preferencial de las mercancías. Segundo dato que se pide, el NIF/IVA del adquirente. Tengo que poner, pues, eso, el NIF/IVA de a quién estoy vendiendo la mercancía. Ojo, porque aquí se establece un código que es el QV y muchos 9 que tengo que utilizar cuando el destinatario no tenga NIF/IVA. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Lo más normal, cuando sea un particular. Lo más extraño, pues que pongamos ahí ese código cuando realmente se lo estamos vendiendo a un cliente europeo. Y os explico un poco la situación que yo me imagino. Imaginaos que estáis presentando el Intrastat de enero, lo estáis presentando el 12 de febrero. Pero, sin embargo, el 349 lo presentáis trimestral y, por tanto, hasta abril, hasta el 20 de abril, no tenéis que presentar 349. Bueno, pues yo en febrero ya tengo que ir poniendo bien, entiendo yo, los NIF/IVA de los adquirentes de la mercancía. ¿Por qué? Pues porque si no, igual provoco requerimientos de la agencia tributaria. Entonces yo pienso que el NIF/IVA del adquirente también va a servir para controlar la correcta aplicación de la exención de las entregas intracomunitarias de bienes. Y esto ya hemos acabado en cuanto a los datos adicionales que se piden en 2022. Y ahora vamos a ver muy rápidamente algunas operaciones en las que la gente se suele equivocar. Tema de devoluciones. Imaginaos que yo le vendo a un portugués una mercancía y el portugués me la devuelve. Entonces mucha gente dice, bueno, pues esto será una expedición negativa. Y no es así, porque al final, si pensamos qué declaramos en Intrastat, se declaran movimientos físicos de mercancías. Entonces, si yo se la vendo al portugués, habré declarado una expedición y cuando el portugués me la devuelva, tendré que declarar una introducción, porque al final no deja de ser una mercancía que va de Portugal a España. La única especialidad es que el valor de la mercancía, cuando me la devuelve el portugués, no es el que tenga la mercancía en ese momento, sino que es el que yo le puse en la expedición, ¿vale? Posiblemente cuando venga la mercancía valdrá menos y por eso igual el portugués me la está devolviendo porque se ha deteriorado durante el viaje. Pero yo en la introducción tengo que poner el mismo valor que en la expedición. Tema de descuentos. Pues cuando a mí, o cuando yo hago un descuento, hago un rappel a final de año, eso evidentemente no ocasiona ningún flujo de mercancía y por tanto no tengo que declarar nada, en la medida que no es un movimiento físico de mercancías. Cuestiones de arrendamiento financiero y arrendamiento operativo. Bueno, si yo, por ejemplo, le alquilo a un italiano un bien de equipo en leasing, se lo tengo que enviar. Si se lo envío, aunque yo a él le cobre cuotas y a efectos de IVA y a efectos financieros, lo único que haya sea un cobro de cuotas, a efectos de Intrastat sí que ha habido una salida física de una mercancía hacia fuera del territorio estadístico español y, por tanto, tendré que declarar esa operación en Intrastat. Tema de arrendamiento operativo, únicamente hay que declararlo cuando exceda de los 24 meses. Y si no sé si va a exceder, pues en el momento en que lo sepa. Y si no lo sé hasta que supera, pues cuando supere. Ya os quiero hacer, antes de pasar a ver las plantillas, una pequeña mención a el régimen de ventas a distancia y el régimen de ventas en consigna. Régimen de ventas a distancia, sabéis que es un régimen de IVA que ha entrado en vigor, se ha modificado en julio de este año y por el cual, si yo le vendo mercancías a un particular, hay un umbral común a nivel comunitario que si lo excedo, la operación se localiza en destino. Si no lo excedo, la operación se localiza en origen y este umbral es de 10.000 euros. Pues se ha apagado... Perdón un momento. Vale, ya se ve bien. Bueno, entonces, lo que ocurre en realidad es que una empresa de España le envía a un francés particular una mercancía. Esto es lo que ocurre, ¿no? Lo que pasa. El tratamiento de IVA no es ese. El tratamiento de IVA es que si no supera el umbral,
lo trato como si fuese una operación interior en España y, por tanto, no lo declaro en el 349 ni en ninguna casilla del 303 sobre entradas intracomunitarias ni nada por el estilo. Y si paso el umbral, es una operación interior en destino y, por tanto, a efectos míos de empresario español, es una operación no sujeta en el TAI y ya está. Tampoco va al 349. Pero a efectos de Intrastat, pues hay un movimiento físico de mercancías que va de España hacia Francia y, por tanto, tendré que declararlo como una operación de salida de mercancías. ¿Qué pasa? Que el particular no tendrá ni FIBA y, por tanto, ¿qué hago? Pues le pongo el código QV y todos esos 9. Aquí habrá un descuadre entre régimen de IVA y tratamiento a efectos de Intrastat, pero es un descuadre que o ha querido el legislador o se ha provocado por el legislador por la conjugación de ambas normativas, pero al final es un descuadre lógico y esperable. Tema de ventas de bienes en consigna. Esto es un régimen que salió hace año y pico, si no recuerdo mal, principios de 2020, y que veremos la aplicación en un segundo. Pero antes os tengo que explicar cómo funciona el régimen ordinario, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona o qué se produce a efectos de IVA si yo, empresario español, me envío una mercancía a mí mismo a un almacén en Francia? Aquí no ha habido ninguna venta de nada. Soy yo enviándome una mercancía a mí mismo, pero únicamente es que pasa a otro territorio comunitario. Bueno, pues a efectos de IVA se le da el tratamiento de transfer. Es decir, en España declaro una entrega intracomunitaria exenta de IVA y en destino, es decir, en Francia, declaro una adquisición intracomunitaria sujeta y no exenta, pero que tendrá IVA devengado e IVA deducible y, por tanto, tendré que presentar un modelo tributario en Francia, pero en principio sin ninguna cuota. Posteriormente, cuando yo le venda la mercancía al francés, en la medida que yo soy un empresario que no está establecido en Francia, el cliente francés se hará autorrepercusión a efectos de IVA. Entonces, como veis, yo me he tenido que dar de alta en Francia y presentar un modelo en Francia, pero no he tenido ninguna cuota a pagar ni nada y es un poco una obligación informativa que me causa molestias administrativas, pero que tampoco produce ningún beneficio ni a Francia ni a la empresa española, ni al francés, a nadie. Entonces, para evitar esta obligación de declarar del español, lo que se hace es, o lo que entra en vigor es, un régimen de ventas en consigna. ¿Y cómo funciona esto? Pues cumpliendo una serie de requisitos que son bastante estrictos. Cuando la empresa española se envía la mercancía a Francia, no se produce ningún devengo a efectos de IVA. No se produce nada. Hay que informarlo en el 349, en el libro de ventas en consigna, pero eso no es un devengo a efectos de IVA. Posteriormente, cuando se vende la mercancía al francés, recordad que esta mercancía ya está en Francia. O sea, esto es una venta interior en Francia. Pero a efectos de IVA se le da o se hace la ficción de postergar hasta ese momento la entrega intracomunitaria de bienes en España y la adquisición intracomunitaria de bienes en Francia, ¿vale? Es decir, lo tratamos como si fuese entonces cuando se vendiese la mercancía, cuando no es así porque la mercancía ya está en Francia. Esto es a efectos de IVA. ¿Y a efectos de Intrastat? Bueno, pues a efectos de Intrastat yo declaro el flujo de expedición cuando efectivamente lleve la mercancía a Francia. Entonces habrá dos descuadres entre Intrastat e IVA. Primer descuadre, momento de declaración de la operación. En Intrastat lo declararé al principio, cuando se produzca el flujo de expedición, y en IVA lo declararé cuando se produzca la venta al francés, que puede ser hasta 12 meses después de que la mercancía haya salido físicamente de España. Primer descuadre. Segundo descuadre, el NIF IVA del adquirente, porque cuando yo envíe la mercancía desde España hasta Francia, tendré que ponerme a mí mismo con el NIF IVA francés, o si no tengo NIF IVA francés, me tendré que poner con el código QV y los 9. Y cuando se produzca la operación de devengo a efectos de IVA, tendré que poner al adquirente francés con su NIF IVA francés y, por tanto, pues habrá este tratamiento diferente entre IVA e Intrastat, que a nadie le extrañe porque, como hemos dicho antes, con el tema de ventas a distancia es un descuadre producido por la propia aplicación de la normativa. Y una cosa rápida que os quiero comentar simplemente es, imaginaos que viene algún cliente en algún momento y tiene urgencia en presentar la declaración de Intrastat y nosotros no tenemos el certificado o lo que sea, o incluso una empresa del grupo tiene que presentar Intrastat y se le ha caducado el certificado digital. Vale, no pasa nada. Se puede el declarante dar de alta como autorizado de forma unilateral. No hace falta ningún acto de la empresa a la cual tiene que presentar el Intrastat.
de consentimiento ni de ningún tipo para que el tercer declarante pueda presentar, ¿vale? Si alguna vez os pasa, es muy fácil. Os metéis, os ponéis como autorizados y ya podéis presentar declaraciones de intrastat en nombre de otra empresa, ¿vale? Bueno, y una vez ya visto la parte teórica, vamos a pasar, sin más dilación, y todo lo que sean preguntas, por favor, lo dejamos para luego. Vamos a pasar a ver la plantilla Excel, que esto también os interesará a muchos. Esta es la plantilla que, como digo, os enviaremos mañana junto a todo el material. Y aquí lo que hay que hacer es rellenar las casillas en verde, ¿vale? Las casillas en verde las rellenamos, las casillas en blanco son únicamente casillas de check. Es decir, están para ver si lo que he metido tiene sentido o no. Por ejemplo, imaginaos que pongo aquí EU, ¿vale? EU no es ningún país intracomunitario ni nada. Entonces, claro, esta casilla no me refiere a ninguna o no pone ningún texto. Si pongo, por ejemplo, B, en ese caso, B sí que es la abreviatura de Alemania y, por tanto, me lo pone. En conclusión, las verdes para meter datos, las blancas para el cotejo de datos. Y lo único es que hay aquí unas columnas que son la 6 y la 9, estas de aquí, que veis, que aquí no hay que introducir ningún dato. Y esto se ha quedado como una reliquia histórica porque antes sí que se pedía informar de estos campos y ahora por reglamento han dicho que no se tiene que informar. Pero para importar el fichero CSV sí que tienen que estar aquí porque si no, se importa mal. Por tanto, ahí se quedan. Os he quitado el verde para que no os liéis y sepáis que ahí no se tiene que introducir nada. Como veis, cada columna tiene un número arriba y este número se corresponde con una pestaña en el Excel. Y esto, digamos, las pestañas del Excel son como el programa de ayuda de la plantilla, ¿vale? Aquí nunca tendremos que rellenar nada y están simplemente para guiarnos. Por ejemplo, imaginad que yo tengo dudas acerca de qué poner en la columna 1, ¿vale? Es decir, ¿aquí qué tengo que poner? Bueno, pues me voy a la pestaña 1 y aquí me aparecen todos los países con todas las abreviaturas. Y así sucesivamente. No nos vamos a detener en todas porque también el webinar está hecho para ser breve. Si tenéis alguna duda por mail o ahora mismo, después me la preguntáis. Y lo único que me voy a detener es en dos cosas. El primero, el código de las mercancías. Vale, el código de las mercancías es la nomenclatura combinada que tenéis en la pestaña 7.1. Y es todo esto, ¿vale? Aquí lo pone con espacios, pero en la plantilla hay que meterlo todo junto. Es decir, habría que borrar estos dos espacios, este y este. Y de aquí copiáis el código o el que os venga ya dado y lo ponéis aquí. Y el campo adicional, o sea, como veis, este código es más largo. ¿Esto por qué pasa? Pues porque hay mercancías que tienen código adicional. ¿Cuáles son? Pues igual alguno no os habéis encontrado con ellas nunca en la vida. Es únicamente para vinos con denominación de origen de Ribera del Duero y de Jumilla. Vale, pues si tenemos alguna mercancía que sea esto, tenemos que meter el código, la nomenclatura combinada, que son estos 8 dígitos, y luego los 4 del código adicional todos juntos en una misma casilla. Si habéis picado alguna vez el Intrastat, sabéis que son casillas diferentes. Pero para la plantilla CSV se mete todo junto en una sola, ¿vale? Tema de unidades suplementarias. Esto es lo que habíamos visto antes. Aquí tengo que rellenar o no unidades suplementarias dependiendo de si en la nomenclatura combinada, que es esta, aparece en la columna, o sea, perdón, en la casilla aparece la unidad que tengo que meter, ¿vale? Entonces, yo únicamente lo que tengo que hacer es buscar la nomenclatura combinada y si tiene unidad adicional que meter. Por ejemplo, en este caso, pues no tendría que meter ninguna unidad adicional, ¿vale? Y una vez hecho todo ese trabajo, o bueno, esto al final se trata de intentar solucionarse la vida y copiar y pegar lo máximo posible. Pues una vez que tengáis rellenada esta plantilla, esto dará como resultado esta pestaña. Entonces, esto es al final el resultado de nuestro trabajo, ¿vale? Lo que estamos buscando es esta hoja. Lo que yo recomiendo es que una vez hayáis acabado de rellenar la plantilla, le deis a guardar, porque luego no vamos a poder hacerlo. Le deis a guardar y entonces, una vez ya esté guardado, lo tenemos que guardar como CSV UTF-8 delimitado por comas. Permite otro tipo de ficheros, pero al final este es el que te pide la agencia tributaria. Entonces, este es el que utilizamos. Le damos aquí y le ponemos, por ejemplo, webinar Fundesen. Y lo guardamos.
aquí siempre nos sale un mensaje de error porque lo que está guardando en el fichero Excel separado por comas no puede ser todas las pestañas, porque al final un fichero Excel separado por comas no es más que un fichero de texto en el que pone un campo, punto y coma, otro campo, punto y coma, y eso no puede guardar varias pestañas. Entonces, el mensaje de error lo que nos dice es, ojo, que solo te estoy guardando esta última pestaña. Bueno, vale, es lo que queremos, ¿vale? Nos saldremos ya de aquí y le damos a no guardar, ¿vale? Y ya con eso nos iríamos a presentar el Intrastat. Esto, lo que veis ahora, no es la presentación de Intrastat que tendréis que hacer ahora en enero, porque ahora en enero presentaremos del diciembre de 2021. Esto es un entorno de pruebas y cuyo link tendréis en un fichero PDF de enlaces de interés, por si alguno queréis ya ir haciendo pruebas de cómo se presenta el Intrastat, ¿vale? Entonces, bueno, lo que haríamos aquí sería poner qué flujo estamos declarando, qué periodo y qué año. Número de declaración. Esto está aquí porque la plantilla CSV únicamente admite como máximo 999 registros. Entonces, por ejemplo, si tengo 5.000 registros, pues tendría que presentar 6 plantillas. Entonces, lo que haría sería armarme 6 plantillas con los registros oportunos, presentar una y luego presentar otra y ponerle el 2. Y luego presentar otra y poner el 3. Presentar otra y poner el 4 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, si solamente presentáis una, lo que habría que poner aquí es el número 1. Yo le voy a poner el número 20 porque el entorno de prueba lo que hace es que va guardando las que vas presentando o algo así. Hace una cosa muy extraña, pero para no provocar errores lo voy a dejar así, ¿vale? Cuando ya tengamos todos los campos rellenados, lo que haríamos sería examinar, buscar nuestra plantilla y cargarla. Aquí hay que hacer una cosa que es un poco fea. ¿Y por qué es así? Pues porque esta plantilla al final es elaboración propia y no he conseguir quitar los puntos y comas que te salen al final de la plantilla. Alguna vez lo conseguiré, pues igual para 2026 cuando nos pidan informar de otro campo estrambólico. Pero bueno, de momento hay que borrarlo a mano. Una vez ya tengamos todo ya rellenado, le damos a firmar y enviar conforme y nos saldrá la presentación. Esto, como os digo, es un entorno de prueba y, por tanto, ahora no me está presentando nada. No sé por qué, la primera vez que presentas tarda bastante. Entonces, no os asustéis. Es simplemente, aunque tengáis 3 registros, la primera vez, no sé, tarda un poco más de tiempo. Vale, ahora ya nos saldría aquí como que hemos presentado, que nadie se asuste porque no ha sido así. Y lo que podemos hacer ya es imprimirnos esta pestaña, esta ventana y guardarnos esto a modo de fichero o de resguardo de presentación. Vale, si alguno lo quiere de forma un poco más visual, lo que puede hacer es este código seguro de verificación, se lo copia, se va a la pantalla de cotejo de CSV, que esta es la misma que tenéis que utilizar en caso de que os llegue un requerimiento y queréis ver el requerimiento pues en PDF con las letras legibles y tal. Si os llega alguna vez por carta, pues igual ponéis el CSV aquí y os saca el requerimiento, digamos, el fichero PDF original que ha mandado Hacienda. Pues con el Intrastat igual. Pondríamos el CSV del fichero que acabamos de presentar, le damos a enviar y aquí nos saldría el PDF. Obviamente ahora no me sale nada porque no he presentado nada, pero en caso de haber presentado sí que me saldría. A ver cómo vamos. Vale, voy a hacer un apunte muy breve. Vale, ahora ya lo que os quiero comentar es simplemente, a ver si lo puedo comentar. Mirad una cosa, cuando yo esté presentando el fichero de introducción para 2022, que sería este, me van a salir aquí 2 comas al final de cada fila. Esto antes no salía, en 2021 aparecía solo una coma, ahora salen 2. No la borréis porque eso es simplemente que como hay un campo adicional que es el NIFIBA, se han dejado ese espacio en blanco ahí y ya está, pero no os preocupéis porque os la presenta bien. Entonces, para el flujo de introducciones, montaríamos la plantilla de forma simétrica a como lo hemos hecho para las expediciones, sin informar ni del NIFIBA ni del país de origen, borraríamos los puntos y ya presentaríamos, ¿vale? No pasa nada por esos 2 puntos y comas al final de
de la fila. Bueno, y hasta aquí un poco mi exposición. Muchísimas gracias por vuestra atención. Como os he dicho, cualquier duda o cualquier cosa que tengáis, me la enviéis al correo. Y ahora, pues, abrimos un turno de preguntas para que me podáis comentar cualquier cosa que os haya podido plantear dudas. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Vamos a ver, sí que hay alguna pregunta. Estoy aquí abriendo el chat. Vamos a ver. Hola, Pablo, nos dicen. En caso de envíos a Francia a una asociación deportiva de prendas y complementos personalizados, está exenta de IVA, ¿verdad? Si el cliente no dispone de número de operador intracomunitario, ¿con qué problemas podemos encontrarnos? Operaciones no superiores a 30.000 euros en un trimestre concreto. Bueno, eso es una duda a efectos de IVA y sabéis que desde, me parece, 2021, creo que es, el NIF IVA es un requisito imprescindible para dejar exenta la operación de entrega intracomunitaria. Por tanto, la asociación tiene que tener NIF IVA a efectos de dejar la entrega exenta, sí o sí. Ya no es un problema de Intrastat, porque en Intrastat sabéis que pongo el código QV y ya está, y no me genera errores. Es un tema de IVA. El riesgo que tienes es que te puedan pedir el IVA no ingresado. Entonces, aunque sea una asociación y en principio no tenga ánimo de lucro o tenga algún régimen especial a efectos de tributación directa, a efectos de IVA tiene que tener NIF IVA. Y la operación ha de declararse no solamente en Intrastat, sino lo importante, en el 349 para dejar exenta la operación. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué pasa si la mercancía no pasa por el territorio español? Por ejemplo, una empresa española tiene factura de compra de una empresa alemana y vende esta mercancía a un cliente de Austria con su factura de venta correspondiente, siendo la empresa española un mero intermediario que cobrará su comisión. Vamos a ver. Vale. Recuperamos donde antes. Intrastat se declaran movimientos físicos de mercancías de territorio estadístico español y hacia o hasta un territorio estadístico de la Unión Europea. Si la mercancía no pasa por España, no hay obligación de declararla. Y si pasa por España, pero simplemente está de paso, es decir, no la he enviado desde España, sino que, imagínate, parte de Portugal pasa por España y va a Francia. En ese caso, tampoco tengo que declararla. ¿Vale? Creo que ya la pregunta, o sea, no hay que declararla en Intrastat. Si no parte de España, no hay que declararla. Vale. Y luego, otra pregunta. ¿Qué pasa con una mercancía que he enviado a coste cero? A veces tengo esa característica. En ocasiones la mercancía a coste cero es una de las líneas de la factura, pero a veces una factura íntegra se encuentra a cero. Vale, esto pasa, para los que no os haya dado este error, porque si intento presentar una línea con valor cero, me dice que no es posible. No me deja presentarlo. Ahí hay un informa, si quieres te lo busco, si me lo pones por mail, te busco el informa concreto. Pero lo que dice el informa es que pongas 1, ¿vale? Yo a veces ponía 0,1, por tanto casi acertaba, pero ahora después del repaso a todo el régimen hay que poner 1. Vale. Otra pregunta. ¿Devoluciones de mercancías a un proveedor es expedición? ¿Tengo que presentarlo siempre o solo cuando tenga expediciones o devoluciones de proveedor? La devolución a un proveedor es una expedición y funciona normal y corriente. Es decir, tengo que ver si para el flujo de expedición he superado los 400.000 euros el año anterior o lo supero durante el año. Si eso pasa, tendré que declarar la devolución. Si no, no lo tengo que declarar. Es decir, es un flujo de expedición más que computa con todos los demás. Vale. Siguiente pregunta. ¿Cómo solicitamos el NIVA a nuestro cliente? Dicen, es por si hay un modelo. No, el NIF IVA al cliente se lo pides por mail. Ojo aquí, vale. En la directiva de IVA te dice que para dejarla exenta la entrega intracomunitaria tienes que pedir el tenor literal, creo recordar, quizá pedir tenor literal es demasiado, pero aproximadamente dice esto. Hay que solicitar NIF IVA del cliente y consignarlo en el modelo 349, ¿vale? Entonces, tú se lo tienes que pedir. Un mail, por ejemplo, vale, que te guardes un mail diciendo, oye, pásame tu NIF IVA. Y ese NIF IVA, ¿cómo sé si es
un NIF IVA del cliente o si me ha dado simplemente su NIF normal con un prefijo delante. Me tengo que meter en el BIES, es decir, tú buscas en Google BIES, registro BIES y te aparece una página en la cual puedes meter el NIF IVA que te ha dado el cliente y compruebas si está dado de alta en el ROI. Si está dado de alta, correcto, le puedes enviar la mercancía exenta de IVA. Si no está dado de alta, algo falla ahí. Le tienes que preguntar, oye, ¿no está dado de alta en el ROI o qué ocurre? O ahí tienes un problema que tienes que solucionar, ¿vale? Pero siempre hay que ver si está dado de alta en el BIES antes de dejar la operación exenta. Guárdate también el registro de que has consultado el BIES, porque te sale un PDF muy chulo, te lo guardas y eso junto con el mail, y eso hace prueba por si alguna vez te comprueban la correcta exención de las entregas intracomunitarias. Estoy viendo ya que mucha gente pregunta de IVA, ¿eh? Pero muy bien, me gusta, ¿eh? De IVA. No sé hacia qué pregunta me gano el bingo, pero seguiremos, ¿no? Otra pregunta más. ¿Cómo declaro una declaración de introducción o expedición en la cual tengo facturas con muchos tipos de mercancías con códigos estadísticos de aduanas diferentes? Tienes que declarar tantas filas como códigos de aduanas tengas. O sea, tienes que ir metiendo, lo dices porque antes agrupabas. Si antes agrupabas, a eso te hace una faena, porque tienes que ahora desglosar por NIF IVA del cliente. Imagínate que antes tenía muchos códigos de mercancía, pero tenía al final 4 o 5 países. Entonces, pues agrupaba, lo sumaba a todos y no me resultaba tan gravoso. Ahora no, ahora tienes que desglosar por cada NIF IVA del cliente. Entonces, pues tienes que declarar más. No se puede desglosar. Si el NIF IVA es diferente, no se puede agrupar. Vale. Luego nos dicen, ¿cómo se declara una operación de expedición de mercancía sin coste en el 349? Una expedición de mercancía sin coste en el 349. Ahí ya me pillas. ¿Cómo se declara? ¿Pero por qué? ¿Porque te lo envías a ti mismo? A ver si esto... O sea, va sin coste porque... ¿Por qué va sin coste? ¿Se lo vendes a alguien sin coste? Vamos a ver si José Manuel, que es el que ha formulado la pregunta, nos lo aclara. Mientras tanto, antes, en la pregunta de antes, cuando dice que tenía una factura con distintos tipos de mercancías, dice, tengo una circular de la agencia tributaria en donde obliga a colocar el país de origen tanto en flujo de expedición como de introducción. Una circular de la agencia tributaria, ¿a qué circular te refieres? Bueno, no podemos interactuar, ¿no? No. A ver, en flujo de introducción es posible... A ver, el flujo de introducción lo que hay que poner es el país de, digamos, de envío de la mercancía. Eso está claro. Es decir, si te viene la mercancía de Francia, lo tienes que poner. Y luego, el país de origen, que sea un campo obligatorio para introducción, si lo dice una circular de la agencia tributaria, pues es posible. Si me la pasas, la veo y si aplica, es posible. En principio no debería, porque el país de origen, entendido, es que el país de origen, claro, ¿qué es el país de origen? El país de origen es el que se define como tal según el régimen de origen no preferencial. Entonces, eso se ha introducido en principio como novedad para el de expedición. Que para el de introducción se haya cambiado la definición de país de origen, no creo, me suena un poco raro, pero es posible, ¿vale? Si me querías mandar la circular al correo, te contesto encantado. Claro, muy bien, Pablo, gracias. Más preguntas. Buenas tardes. En las introducciones no hay ninguna variación, ¿no? No, introducción es igual, no hay ningún cambio. Te vale la plantilla antigua. De todas formas, te enviamos la nueva porque en la nueva actualizamos con el Excel de nomenclatura combinada de 2021. Está más chula, ¿vale? Pero te podría servir la anterior de igual forma. Vale, respecto a la anterior respuesta que estabas dando, te dicen que sí, que te van a pasar por la circular por correo, ¿vale? Vale, genial. Luego dice otro... Gracias. Igual que en caso anterior, el caso anterior del Intrastat, mercancía, pero a precio cero, en el 349 nos vuelven a preguntar. Pero la mercancía a precio cero, ¿por qué? ¿Porque me la envío a mí mismo? O es que, claro, depende, porque según cómo se esté configurando esa operación, no te sé decir, porque, a ver, a efectos de IVA habría que mirar qué régimen de IVA es aplicable. A efectos de Intrastat es muy fácil, al final, porque es un flujo físico de mercancía que se declara según el valor intrínseco de la mercancía. A efectos de IVA, ahí tienes una normativa de IVA que
te regula el hecho imponible y te regula y te cuantifica la base imponible. Por tanto, hay que acudir a esa normativa. Así, en abstracto, dar una respuesta de si yo me traigo una mercancía a cero, no se puede. O sea, lo que te diría me lo tendría que inventar, no sería técnicamente correcto. Envíamelo por mail si quieres el caso y te contesto. Si queréis, podemos dar acceso a permiso de micro a quien lo solicite para que podáis formular las preguntas. Sí, si alguno quiere formular la pregunta sí, sin ningún problema. No hay problema. Os indicarlo en el chat y os daremos permiso de micro. Sigo de todas formas. Vale. Si yo sirvo 7 veces al mes a mi cliente un producto, ¿se trata de 7 partidas distintas o es que se puede unificar las unidades servidas a un mismo cliente del mismo producto? Un mismo cliente, un mismo cliente y un mismo producto se puede juntar. Se puede juntar, sí. Otra cosa es que le envíe cosas diferentes. Y si le envío cosas diferentes, tendré un código de mercancía diferente. Pero si es lo mismo y a un solo cliente, por supuesto lo sumo y ya está. Vale. Otra pregunta más. Recibo una factura de un proveedor que contiene 15 mercancías con códigos diferentes. ¿Cómo lo declaro en Intrastat? Hay que separarlo. Tendrías que separar esas 15 mercancías por 15 códigos aduaneros y, o sea, 15 códigos de mercancías y poner, pues eso, 15 líneas. Esto ya queda a la responsabilidad de cada uno. Si es un importe que no es significativo y por no picar 20 veces pones una fila sumándolo y pones el código de la mercancía de la de mayor valor, nadie te va a sancionar por eso. Pero bueno, en principio hay que desglosarlo. Vale. Del IVA nos van a preguntar si aparecerá también en la plantilla que has presentado. ¿El NIF IVA del cliente? Sí. Sí, está. De hecho, a ver, si me das un segundo. Es que igual lo he puesto muy rápido y no se ha visto. Esperad un segundo. Os lo pongo ya. Elena. Vale, ya está. Estamos aquí. Vamos a dar micro a Virtudes. Vale, pues un segundo. Mirad, que os pongo en la plantilla. Esta es la de expediciones, ¿vale? Esto es lo que vamos a enviar por correo. Aquí aparece el NIF IVA, ¿vale? Y el NIF IVA, si os metéis en la columna 14, que es la pestaña 14, aquí aparece todos los países y qué formato tiene que tener su NIF IVA. Que al final esto no os descubre nada porque es el mismo NIF IVA que tiene el cliente. Es decir, pues bueno, pero por si acaso os descuadra, pues aquí tenéis el formato. Muy bien. Pues vamos a dar micro a Virtudes. Virtudes, ¿puedes hablar ya? Nada. Entre que habla Virtudes, voy a encender la luz, que no sé por qué aquí se ha apagado y bueno. Si ya nos iluminamos todos. ¿Te voy formulando otra pregunta? Sí, claro. ¿Se oye o no? Porque además va corriendo el tiempo. Ahora escucho, Isabel. Ahora escucho yo. ¿Se oye o no? ¿Sí? Ahora sí. ¿Me oye? Vale. Sí. Hola, Pablo. Buenas tardes. Hola, Mira, me he incorporado un poquito tarde porque estoy en el despacho y tenía faena. Pero me ha parecido maravilloso tu Excel, ¿de acuerdo? Yo me lo hago a mano y no es como el tuyo es maravilloso. Gracias. Mira, te quería comentar, a ver, en cuanto a lo más relevante a cambios, que para mí es el código del país de origen de la mercancía, yo estaba hablando con uno de los clientes nuestros y ella me comentaba de poder incluir en la factura el código de la procedencia, ¿no?, de los productos. Cuando el producto en sí está compuesto por más de una materia prima procedente de diferentes países, lo incluye en la factura el origen de cada uno de los productos. Por ejemplo, una crema que se hace con frutos secos y la crema está compuesta por frutos secos de países de diferente procedencia. Ahí habría que ir. A ver, un segundo. Así no te sé responder, ¿eh? Lo tendría que mirar. Primero, te voy a decir las bases sobre las que o lo busco yo o... A ver, un segundo. Claro, es que la almendra es de origen español, a lo mejor la leche o el producto con el que se elabora es de Vietnam. Sí, o más sencillo, me lo he traído a mitad de fabricar de China y lo acabo de montar en Alemania. Sí. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el país de origen?
Bueno, pues aquí tenemos en la sección 12 del anexo quinto del reglamento que introduce este cambio, te dice qué se considera país de origen, ¿vale? Entonces dice, mira, cuando intervenga más de un Estado miembro o territorio, te lo dice, donde de forma sustancial y económicamente justificada se fabrique el producto, ¿vale? Es decir, tienes que ir de una primer vistazo, ¿eh? O sea, tómatelo esto con cautela, revísalo tú después, pero al final es donde se produzca el proceso de fabricación más importante, económicamente más sustancial. Es decir, que si yo la crema la compro o sea, la fabrico y me cuesta 10, entiendo yo, y los frutos secos 20, pues eso de donde tengan los 20. Vale, o sea que tendría que poner como país de origen España. En mi caso, ¿vale? Estoy pensando en mi caso, por ejemplo. En tu caso, claro, porque si el proceso de mayor relevancia ocurre en España, tendrás que poner como país de origen España. Y en cualquier caso, si no lo tienes claro, tienes que ir, mira dónde tienes que ir, a las disposiciones del Código Aduanero de la Unión que establece la norma sobre el origen no preferencial, ¿vale? ¿Eso para qué está hecho? Pues por si acaso esa crema se acaba enviando a Túnez, que no se pueda aplicar origen preferencial en caso de que no se entienda fabricada en España, ¿vale? Sino que se entienda fabricada en un país extracomunitario. Vale, pues ya está. Te va a afectar mucho el tema este de origen preferencial. Hay que mirarlo con mimo porque a ver si, y sobre todo si algún cliente de la cadena envía a país con régimen con origen preferencial. Eso lo tienes que controlar. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Virtu. Otra pregunta. Un proveedor holandés me manda una factura con 10 páginas y 15 partidas diferentes. ¿Puedo agruparlas por la más significativa o tengo que ponerlas todas? A mí me dan ganas de decir, deja de comprarle. Pues 10 páginas de factura. No, tienes que agruparlas todas. A ver, esto es un poco, queda a criterio, como he dicho antes, de cada uno. El reglamento no recoge ninguna excepción que te diga, como la contabilidad, por ejemplo, que en caso de que haya una operación que no tenga importancia significativa, se puede agrupar. No recoge un principio de esos. Es decir, el Intrastat hay que declarar todas las partidas con independencia de su importe y de si aparecen disagregadas en una factura. Vale. Habiendo dicho eso, que cada uno actúe un poco con un poco de, digamos, coherencia económica. Entiendo yo que si hay una partida que es el 99% de la factura y luego hay 10 que no llegan al 1%, hombre, yo agruparía. Que no está bien hecho del todo, que no estoy cumpliendo a pies juntillas el reglamento comunitario ni la normativa estadística interna, es cierto. Que eso no ocasiona ningún trastorno en el funcionamiento de estadística intracomunitaria, también es cierto. Por tanto, bueno, pues con un poco de cabeza entiendo que hay cierto margen, ¿vale? Vale, otra pregunta. Si hay descuentos o rappels que corresponden a las expediciones realizadas en el mes de declaración, ¿las tenemos que tener en cuenta en la declaración? El Intrastat dice que no. Yo las tengo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque así te cuadra con el 349. Si no tienes un descuadre, entonces no vas a poner el 349 determinado número de entregas intracomunitarias y luego que hay un descuadre con el Intrastat. Ahora bien, la normativa te dice que los descuentos no se declaran en Intrastat. Yo declararía por el neto, porque al final el valor de la mercancía yo sé cuál va a ser y es inferior al que había declarado, al que, digamos, tenía previamente. Por tanto, mi consejo es que siempre que podáis hacer coincidir el 349 y el Intrastat, si lo podéis hacer, lo hagáis. Vale, y una última pregunta. ¿Pasará algo si pongo las unidades suplementarias en todos los artículos que pongo en la declaración? Cuando lo hacía a mano solo las ponía en las que me solicitaban, pero los poquitos meses que llevo con el archivo relleno las columnas de unidades de todos los productos. No hay problema, lo puedes poner sin problema. No te da error en el caso de que no sea un campo obligatorio. Tú lo puedes poner, es un campo opcional, te aceptará la declaración y ya está. Habrás puesto ahí. Lo que no sé es qué pondrás, porque al final la unidad suplementaria, ¿cómo sabes tú qué unidad tienes que poner? Porque al final la nomenclatura combinada te dice la unidad que tienes que introducir. Entonces, si no tienes nomenclatura combinada, lo metes un poco a tu criterio. Puedes meter kilos, puedes meter gramos. Hombre, lo puedes meter, no hay ningún problema, ¿eh? Y no creo que te requiera a nadie por eso. Pero me cuesta ver el efecto, cómo lo haces, ¿vale? A no ser que digas, bueno, yo envío kilos y tengo claro que si envío kilos, la unidad suplementaria es litros.
Vale, pero eso lo estás interpretando tú, porque realmente la nomenclatura combinada no te informa de qué unidad tienes que poner, ¿vale? Si lo quieres poner, ponlo. Si te complica mucho la vida... Alguien estaba escribiendo, así que, Pablo, te voy a hacer una última pregunta. Ay, Pablo se nos va. Yo os escucho perfectamente. ¿Pablo? Os escucho yo perfectamente. A ver. Bueno, mientras recuperamos a Pablo, deciros a todos que os enviaremos a todos los que estáis acompañándonos hoy el vídeo del webinar. Además, Pablo nos ha suministrado, además de las plantillas, varias documentación adicional que os puede servir para complementar la declaración. También os invitamos a que visitéis la página web de Fundesen, porque bueno, pues además de que tenemos webinars con frecuencia y vamos impartiendo webinars sobre distintas temáticas, pero que pensamos que todas pueden ser de interés para, bueno, no solamente para los especializados en algo, sino para, pues hay webinars de habilidades personales, hay webinars sobre marketing, bueno, que incluso a los fiscalistas nos puede interesar, ¿no? Así que os invitamos a que naveguéis por la web de Fundesen y veáis todo lo que tenemos en eventos y también en formación, en programas. Ya hemos lanzado la nueva convocatoria de máster, la convocatoria de octubre de 2022. Tenéis la información, lanzamos de nuevo el máster de Asistencia Fiscal, que comenzó ahora el pasado octubre, pues ya hemos lanzado la convocatoria de octubre 22. Pablo. Igual recomiendo especialmente, porque yo soy antiguo alumno de máster de fiscalidad, por lo tanto, bueno, pues si tenéis que hacer uno, el de Fundesen es, vamos, uno de los mejores. Tiene además, y perdona la interrupción, Isabel, que te voy a... Pero el horario del máster en fiscalidad, lo mejor que tiene es que puedes ir viernes por la tarde y sábado por la mañana, ¿no? Entonces, te permite compaginar con tu trabajo. Es una cosa que yo lo dije en la gala esta y lo vuelvo a repetir. Para los profesionales que trabajan y quieren estudiar es lo mejor, es el mejor horario. Y perdona. Por eso lo hacemos el fin de semana, para facilitar el compaginar y la conciliación del trabajo con el estudio, ¿no? Con la formación, que siempre es importante. Porque además no solamente va dirigido a recién graduados, sino a profesionales en activo. Virtu, Pablo, pues ya estaban en activo, entonces él enriquece mucho más. Bueno, creo que tenemos alguna pregunta más. A ver. La última. Hola, si somos exportadores autorizados, ¿podemos declarar siempre el origen preferencial España en nuestras expediciones? No creo que tenga mucho que ver. Vosotros sois exportadores autorizados, pero esa mercancía, ¿de dónde viene? Eso es lo que tenéis que declarar. El origen será aquel lugar donde se haya fabricado la mercancía, como hemos dicho antes, contestando una pregunta, siguiendo la normativa sobre origen no preferencial. Entonces, aunque yo lo esté exportando, eso tengo que ver dónde viene. Si viene de China, tengo que declarar país de origen China. Si no, pues de dónde venga. Muy bien. Bueno, ya llevamos una hora de webinar. Así que vamos a hacer una cosa. Las preguntas que queden por responder, que prácticamente yo creo que hemos respondido todo. Bueno, Pablo, como tenemos los emails vuestros por la inscripción, tenéis también ahí el email de Pablo, os deja su dirección de correo electrónico para que podáis formularle más preguntas. Y de la misma manera nosotros podemos pasarle a Pablo las preguntas que habéis formulado para que os dé respuesta. Y como decía antes, bueno, pues además del webinar, Pablo nos ha cedido todas las herramientas, la herramienta y documentación adicional que os va a ayudar a cómo presentar este modelo, la declaración de Intrastat para el 2022. Disculpa, Isabel, ahora que has dicho eso, me acabo de acordar muy brevemente. Si alguien necesita las plantillas de 2021 o anteriores porque tenéis que presentar diciembre o porque os han sancionado y tenéis que presentar algún flujo de hace 2 años, 1 año, lo que sea, no las vamos a subir porque os van a liar, si no, pero si las necesitáis, me las pedís y yo os las mando sin ningún problema. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias.
me ha encantado que sea tan participativo, me lo he pasado muy bien. Me ha encantado que hayáis hecho tantas preguntas y bueno, muchísimas gracias, Isabel, y muchas gracias, Fundesem, y nada, nos vemos en próximos. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias a ti, Pablo. Te veremos pronto por aquí, por la escuela, dando clases. Y nada, gracias también a todos vosotros por acompañarnos, por vuestras preguntas y nada, desearos que terminéis bien la tarde, que tengáis una feliz Navidad, unas felices fiestas y os esperamos en el próximo webinar de Fundesem. Así que nada, buenas tardes y bienvenidos. Chao.